En este vídeo vamos a estudiar los tipos de tareas que podemos tener dentro de un proyecto, es decir, una tarea puede ser definida en un proyecto como de alguno de estos tres tipos: tarea de unidades fijas, tarea de trabajo fijo o tarea de duración fija. Y dependiendo del tipo de tarea que se asigne a cada tarea en un proyecto, junto con el estado de la casilla programación condicionada por el esfuerzo, y teniendo en cuenta que siempre en Project se aplica la fórmula del trabajo que indica trabajo es igual a duración por unidades de asignación, el comportamiento del programa y el cómo esa tarea va a quedar programada o influida por alguna modificación del trabajo, de la duración o de las unidades, vamos a estudiar todos los casos posibles a pie de programa para entender mucho mejor el concepto de tipo de tarea y programación condicionada por el esfuerzo. Con el formulario de tareas visualizado en la parte inferior de la pantalla y situados en una determinada tarea de nuestro proyecto, observamos que entre las propiedades que podemos modificar, una es el tipo de tarea. Existen tres tipos de tarea en Project: duración fija, trabajo fijo y unidades fijas. Y unidades fijas significa que, por defecto, este parámetro, este tipo de tarea es el que viene definido, por cierto, se reajusta de acuerdo a la ecuación del trabajo, el trabajo y la duración, dependiendo de las unidades. Si la tarea es de duración fija, esto conllevará que la duración de la tarea se modifique. Lo que se modifique no va a variar. Variarán o bien las unidades o bien el trabajo. En este caso habría que trabajar más, pero la duración no se modificaría. Si la tarea se define como de trabajo fijo, una tarea de trabajo fijo no modifica el valor del trabajo por el hecho de modificar algún otro parámetro relativo a sus recursos. Pues bien, vamos a estudiar los casos posibles bajo los cuales una modificación en alguno de los parámetros que definen la tarea, vamos a ver cómo reacciona el programa frente a estos cambios. En principio comenzaremos con la casilla de programación condicionada por el esfuerzo activada. Si la tarea es de unidades fijas, valor que predeterminadamente viene siempre, si la duración, si se modifican las unidades de uno de los recursos ya asociados, por ejemplo, albañiles Juan Soto, en vez de 200% lo reducimos al 100%, vamos a ver qué es lo que sucede cuando pulsemos el botón aceptar. Lo que ha sucedido es que la duración sí ha cambiado, ha pasado a 10 días, el trabajo sigue siendo el mismo, las 80 horas de trabajo, y unidades de asignación, las unidades de asignación introducidas. Con control Z desharemos esta modificación para estudiar otro tipo de cambio. Si modificamos las unidades de uno de los recursos ya introducidos y la tarea es de tipo trabajo fijo, vamos a cambiarla a trabajo fijo, lo cual equivale a decir condicionada por el esfuerzo. Veamos cómo se ha desactivado en este caso. Si modificamos las unidades de uno de los recursos ya introducidos, en este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a cambiar la duración, que pasará de 5 días, en este caso, a 10 días. Control Z. Si la tarea la fijamos en tarea de duración fija, vamos a ver qué pasaría si modificamos las unidades de asignación de uno de los recursos ya involucrados. En este caso, al pulsar aceptar, ¿qué ocurre? La duración no cambia, es fija. Lo hemos establecido así con el tipo de tarea: 5 días. El trabajo es el que cambia, en este caso a la mitad, por ejemplo, porque hemos reducido también a la mitad las unidades. Recordemos que siempre la fórmula del trabajo se tiene que satisfacer y las unidades serían o quedarían en las ya introducidas. Con control Z desharemos este cambio. Vamos a ver ahora la reacción si tenemos la casilla de condicionada por el esfuerzo desactivada. Si modificamos las unidades de asignación de un recurso ya implicado, no de un nuevo recurso, vamos a ver qué es lo que ocurriría cuando la tarea es de unidades fijas. Pulsamos aceptar y lo que ha ocurrido es en este caso, que cambia la duración. Repercute en ese lado, en ese elemento de la fórmula del trabajo, la duración. Control Z, deshacer. Vamos a ver en el caso de tratarse de una tarea de trabajo fijo. Veamos que al activar trabajo fijo se desactiva, se inhibe la posibilidad de cambiar condicionada por el esfuerzo, y modificando las unidades de un recurso ya implicado, vemos que también en este caso, tras darle a aceptar, esto incide o repercute en la duración de la tarea. Control Z. Veamos qué ocurriría
si mantenemos desactivada la casilla de condicionada por el esfuerzo y establecemos que la tarea es de, en este caso, de duración fija. Vamos a cambiar las unidades de asignación al 100%, podríamos cambiarlas al 300%. Claro que en este caso el recurso aparecería como sobreasignado en la columna indicadores de la tabla. Veamos por dónde se va la modificación en este caso. Establecemos duración fija y vemos que efectivamente la duración no ha cambiado, queda fija, pero sí se vuelca sobre las horas de trabajo la modificación. Cambian las horas de trabajo, las unidades las que hemos introducido. En suma, podemos cambiar el tipo de tarea y jugar con el estado de condicionada por el esfuerzo para hacer que una modificación a posteriori, después de esa primera asignación, repercuta en aquello que a nosotros en un momento dado nos interese. Control Z, deshacer, volvemos a dejar la tarea como inicialmente la teníamos. Ahora vamos a estudiar el cómo afecta el cambio en estos parámetros si se modifican las unidades de otro diferente recurso de trabajo que se agregue. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de agregar un pintor. Si agregamos el pintor al 100%, vamos a ver, tarea con condicionada por el esfuerzo activada y tipo de unidades fijas. ¿Qué es lo que ocurre? Aceptamos, en este caso, repercute en la duración. Vemos que el trabajo se ha repartido como para que siga siendo el mismo entre los recursos implicados, pero la duración cambia. En este caso, si las unidades son fijas y la condicionada por el esfuerzo estaba activada, la duración sí cambia, se reduce o aumenta, el trabajo sigue siendo el mismo y se reparte entre los recursos implicados, y las unidades quedarían con las introducidas en esta tarea. Control Z, deshacer. Estudiemos ahora si la tarea fuera de trabajo fijo. Si la tarea es de trabajo fijo y condicionada por el esfuerzo se encuentra activada, si agregamos otro recurso, en este caso el pintor, con una capacidad del 100% de unidades, es decir, agregamos un pintor, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos la tarea en 5 días, trabajo fijo. Pulsaremos aceptar y vemos que ocurre lo mismo. La duración si cambia, se reduciría o aumentaría, el trabajo se mantiene y se redistribuye entre los recursos y las unidades quedan con las ya introducidas. Vamos con Control Z a deshacer para estudiar el siguiente caso. Tarea de duración fija. Fijamos la duración, bloqueamos ese parámetro de la fórmula del trabajo, condicionada por el esfuerzo, se encuentra aquí, y agregamos más unidades de asignación, pero en otro recurso, en este caso, el pintor, 100%. ¿Por dónde vuelca la variación el programa Project? En este caso, tarea de duración fija, programación condicionada por el esfuerzo activada. Tras pulsar aceptar, vemos qué es lo que ha ocurrido. La duración no cambia, sigue teniendo 5 días. El trabajo no cambia, se reparte entre los dos recursos implicados y las unidades de trabajo, las unidades de asignación, se reparten entre los dos recursos. Esta sería la reacción en este cambio. Estudiemos por último, con Control Z deshacemos, si tuviéramos la casilla de condicionada por el esfuerzo desactivada. Unidades fijas y agregamos otro recurso distinto, el pintor, al 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la duración en este caso no cambia. El trabajo sí que cambia. Cuidado, se añade el trabajo del nuevo recurso. Teníamos las 40 por 2, 80 horas, 8 por 5 días son 40, por 2 unidades 80 horas de trabajo, pero hemos añadido un 100% más, un pintor, otras 8 por 5, 40 horas. En este caso, unidades fijas, no condicionada por el esfuerzo, la duración no ha cambiado, el trabajo sí que cambia, se agregan las horas de trabajo del nuevo recurso y las unidades quedan con las ya introducidas. Cuidado, por lo tanto, al tener los estados de estas dos características en esta forma, con estos valores. Control Z, desactivar. Si condicionada por el esfuerzo está desactivada y elegimos que la tarea sea de trabajo fijo, vamos a ver qué ocurre cuando agregamos un nuevo recurso de trabajo. 100%, estamos probando todas las posibilidades existentes
Y tras pulsar aceptar, lo que ocurre es lo siguiente. La duración sí cambia, se reduce o aumenta, se ha reducido en este caso. El trabajo se mantiene y se ha redistribuido entre los dos recursos. Tendríamos aquí las 80 horas de trabajo que teníamos inicialmente y las unidades quedarían con las que teníamos introducidas más las que hemos introducido y agregado ahora. Control Z deshacer, porque la última de las posibilidades sería condicionada por el esfuerzo desactivada y tarea de duración fija. En este caso, al agregar ese recurso nuevo llamado pintor, por ejemplo, con un 100% de unidades de asignación, al pulsar aceptar, lo que ocurre es lo siguiente. Duración fija. La duración queda fija. No cambia. Es fija. El trabajo cambia, habiéndose sumado las horas de trabajo del nuevo recurso que acabamos de involucrar, en este caso el pintor, y las unidades quedarían con las unidades introducidas. Control Z. En suma, muchas posibilidades, muchos estados posibles, dependiendo de si tenemos activada o no la condicionada por el esfuerzo, y el tipo de tarea es el que nos va a permitir bloquear uno de los tres elementos que conforman la fórmula del trabajo. Trabajo igual a duración por unidades. En suma, si después de hecha la planificación de nuestro proyecto, después de haber iniciado realmente el proyecto ya dentro de la fase de seguimiento, si tuviéramos que efectuar una modificación, una corrección en alguna de las tareas de nuestro proyecto, es el conocimiento de tipo de tarea y condicionada por el esfuerzo, lo que hará que a nosotros nos pueda interesar en algún momento realizar una modificación en las unidades de asignación, por ejemplo, y no nos importe que esto repercuta en la duración de la tarea. O no, que la duración deberá ser inamovible, porque las tareas sucesoras cambiarían también su cronología. Entonces, nos interesará que la tarea la definamos como de unidades fijas, duración fija o trabajo fijo, para que esa modificación reaccione de la manera que a nosotros nos interese. Conocer a fondo estas dos características nos hará controlar al 100% la reacción del programa para cualquier modificación realizada, tanto en unidades, en trabajo o en duraciones de nuestras tareas. Las correcciones y las modificaciones a posteriori se rigen por estos dos elementos: tipo de tarea y condicionada por el esfuerzo.